Ministro, estamos llegando al final de esta gira por Estados Unidos que arrancó en Houston y estuvo también en Washington. Está haciendo el final de la gira, más política al final y más productiva, industrial al principio. Primera pregunta, ¿por qué se eligió Houston? ¿Por qué usted peleó tanto para que hubiera una escala en Houston y que se hablara de petróleo y minería desde Córdoba? Bueno, en primer lugar tiene que ver con que este no es el primer viaje que hacemos con AmCham, con la Cámara de Comercio Americana en Argentina. Es ya el tercer viaje que hace Martín Yarlor. El primero es cierto que hace como gobernador, pero tuvo dos anteriores como intendentes. Las paradas anteriores habían sido las obligadas, ¿no? Washington, por todas estas cuestiones que bien mencionabas, más vinculada a la política, el funcionamiento del sector público, y después Nueva York, lo financiero. Este viaje decidimos innovar, le hicimos la propuesta a AmCham, tomó muy bien la propuesta que le hizo el gobierno de la provincia de agregar Houston. ¿Y por qué? Bueno, porque Houston es la capital global de la energía, y en Córdoba el gobernador Yarlor impulsa justamente todo lo que tiene que ver con la transición energética, con ir hacia energías limpias, pero sabiendo que todo esto es una transición. Y como todo esto es una transición, tiene que ver también con los convencionales, y ahí Córdoba también tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? No posee el recurso natural, pero sí las capacidades industriales para proveer justamente los procesos vinculados a la extracción y a la distribución de, por ejemplo, petróleo o gas, convencional o no convencional como el shale, ¿no? Y ahí está la industria que ya está trabajando, en algunos casos con insumos para el petróleo, para vaca muerta. ¿Y hay alguna otra alternativa que se haya abierto ahora en la gira? Los contactos que se hicieron fueron muchos, empresas importantes. ¿Qué se llevan de Houston para que eso pueda ser aplicado en forma práctica? Bueno, hay varias cuestiones en tu pregunta. Es cierto, el clúster de proveedores de petróleo, gas y minería de Córdoba ya tiene 10 años, los cumple justamente en este mes de septiembre. Y tiene que ver con que surgió con una resolución de Martín Yarlor, ministro de Producción de la provincia, hace 10 años. Este clúster ya está colocando productos, pero en relación al desarrollo del clúster hay algunas novedades. Y es que ya ha logrado permear de tal manera en la cadena de oil and gas de Argentina que empresas que están en cadenas globales de valor empiezan a prestar atención al proveedor cordobés. Entonces hay una de estas grandes empresas globales, proveedoras de servicios petroleros, que ha detectado ya una empresa con un producto interesante en Córdoba, la adquirió, la sumó a esta red global que veníamos mencionando, y hoy hay una empresa cordobesa industrial vinculada a oil and gas que exporta piezas a Arabia Saudita. Bueno, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que esto sea cada vez más común y que otras empresas se integren en estas cadenas. Pero además Houston, uno lo asocia mucho al petróleo, lo asocia al gas, y lo que vimos es que Houston y todo el estado de Texas trabajan en esa transición energética yendo hacia las energías limpias, ¿no? Entonces, alguien nos está escuchando, nos está viendo, y sí, en Texas se trabaja mucho la energía solar, se trabaja mucho la energía eólica, así que de ahí también nos llevamos aprendizajes. Y en relación al clúster y a lo que pasó, lo pregunto porque lo viví. Incluso había preguntas con relación a otro tipo de industrias de la energía, como la gasífera, pero en el puerto de Escobar, ¿no? Había gente que preguntaba si se podía brindar servicios, mano de obra. Digamos que la posibilidad es amplia, porque el requerimiento también lo es. En ese sentido, también hay nuevas expectativas con ese tipo de experiencias que tuvieron, con estas charlas que abrieron otros o van a abrir otros mercados. Sí, por supuesto. El clúster se encarga de esto, ¿no? De articular con el gobierno y con las universidades para generar oportunidades que para una empresa de manera solo, individual, claro, exactamente le costaría mucho, ¿no? Entonces, la gente que nos está viendo, ¿a qué le podemos contar? Bueno, tuvimos acceso a la plana mayor de Total Energies y a su área justamente de generación o desarrollo de proveedores, digo. Y eso ocurrió también en otras empresas. Entonces, los empresarios vinculados al clúster de petróleo, gas y minería, por supuesto que se van con una agenda que difícilmente la podrían hacer de otra manera y con oportunidades concretas en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Que eso es lo más interesante para un gobierno,
que impulsa esto. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está buscando son mejores negocios y detrás de esos mejores negocios hay más empleo, ¿no? Nuestro gobernador siempre dice que gobernar es crear trabajo. La otra parte de la gira, después de Houston fue Washington, ahí hubo mucho de diálogo político, de pedir un poco el diagnóstico sobre el gobierno argentino y sobre qué podría pasar de acuerdo a si ganara Trump o ganara Harris en las próximas elecciones. ¿Qué conclusiones se llevan a nivel político ustedes en relación a eso, lo que puede pasar con Argentina? Y eso impactaría en Córdoba, por supuesto. Bueno, tratamos justamente, cuando armamos la gira con AmCham, uno trata de encontrar ese equilibrio, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos es bipartidista, tiene estos grandes think tanks, pero que están identificados de manera muy fuerte con uno u otro partido, ¿no? Entonces en la visita tratamos de tener una visión equilibrada, ¿no? De hablar con estos institutos como Baker, que es republicano, o hablar con el American Progress, que está más vinculado a la cuestión demócrata. Lo que vemos es que hay mucho para trabajar, ¿no? Hay mucho para trabajar y fundamentalmente hay que generar una estrategia de abordaje, ¿no? Es decir, hay que pensar no solo en el cortísimo plazo, sino en el mediano y en el largo. Más allá de que cómo se lleve el gobierno de la Argentina con una u otra figura siendo presidente, la idea es qué plantear, es decir, ¿para qué tener una relación con Estados Unidos? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los sectores que nos interesan trabajar? Creo que lo más rico que nos llevamos es eso, es el diseño de una estrategia. Y acá también alguien puede pensar, bueno, pero eso es para la Argentina. No, nuestro gobernador también dice, hay lugar para las provincias, hay lugar para la diplomacia. Justamente en un almuerzo que teníamos hoy al mediodía, Martín planteaba la necesidad de desarrollar relaciones Estado a Estado. Bueno, nos pasó con Texas, ¿no? Y vos formaste parte de la misión y viste que había muchas similitudes que iban más allá de la cuestión de la energía, ¿no? Bueno, probablemente esto nos deja también hacia adelante pensar una agenda que tenga que ver con provincias argentinas y estados americanos. La última, ministro, la gira sigue para ustedes con una visita a Nueva York, también con la pata financiera, digamos, de la cuestión de este viaje. ¿Qué van a buscar ahí si es que se va a plantear algún tipo de negociación o simplemente están viendo el mercado a ver cómo evoluciona en esta etapa de transición en Estados Unidos? Sí, la continuidad del viaje con Nueva York tiene mucho que ver con lo que el gobernador hizo en Londres, ¿no? El gobierno de Córdoba no está pensando en salir en el corto plazo al mercado, entonces estos roadshows que se hacen, a ver, en cordobés, estas visitas, estas charlas que tenemos con los fondos de inversión, tienen que ver con reuniones que no buscan justamente la colocación en el corto plazo de un título, sino simplemente venir a ver a los tenedores de los bonos y contarles qué pasa en Córdoba, qué pasa con la producción, qué pasa con el sector público, qué pasa con sus números y mostrarles que Córdoba, a pesar de una coyuntura complicada que se ve en los diarios americanos con respecto a la Argentina y que de hecho están reflejando lo que ocurre, bueno, Córdoba ha sabido y el gobernador tomar las decisiones adecuadas para que sigamos teniendo un superávit financiero muy importante, 18% de los ingresos totales, y que a pesar de eso el gobierno sigue con la obra pública en marcha y haciendo frente a mayor demanda de servicios de educación y de salud y desarrollando política industrial, que es algo que también está muy en boga hoy en Estados Unidos, y cuidando las cuentas sanas, ¿no? Esto debería ser cada vez más habitual, es decir, deberíamos acostumbrarnos a que de manera muy corriente haya parte del equipo del gobierno de Córdoba que está mostrando como una cuestión de transparencia qué pasa con sus cuentas hacia los tenedores de los bonos, ¿no? Córdoba hoy tiene una calificación diferente al resto del país, incluso a otras provincias que también están con problemas financieros, pero eso también se destaca a la hora de conversar con los tenedores de bonos, eso, ellos lo reconocen desde ese punto de vista de Córdoba por un lado, Argentina por el otro, que es lo que a veces se ve desde afuera. Sí, por supuesto, ocurre y esas cosas se manifiestan en las reuniones de que Córdoba se destaca. Digo, no solamente se destaca por sus cuentas, sino que se destaca el gobierno por todo lo que está haciendo, como decíamos recién, en este marco. Ahora, claramente uno es un gobierno subnacional y no puede escapar nunca No, claro, a ese paraguas, digo, a ese paraguas macro, ¿no? Cumplir y tener al menos una política financiera diferente
también es parte de la relación que ustedes establecen, como vienen ahora a charlar con los inversores, ¿no? Eso también Sí, por supuesto, y es importante. lo que buscamos en estas reuniones justamente es ir más allá del indicador que puede crear, por ejemplo, Moody's, ¿no? Claro, Y contar alguna cuestión más que está vinculada a la producción. Porque cuando el gobernador está pensando en la producción, bueno, la producción genera empleo, la producción también paga impuestos, también mejora la recaudación y también aumenta la probabilidad de que uno pueda cumplir en mejor forma con sus obligaciones. Entonces, esas cosas, si no existen estas rondas de exposición, bueno, probablemente en el documento del calificador se pierden, ¿no? Y ahí está justamente la riqueza de estas de la charlas. reunión. Ministro, muchas gracias. A ustedes.